No, estaba tranquilo. O sea, dentro del sufrimiento, pero estaba tranquilo, confiaba en el equipo, la verdad. Se pasó muy mal en los primeros 45 minutos de partido y tuvieron ocasiones, tuvieron aproximaciones y luego en la segunda parte sí que tuvo un poco más de control el Langreo, pero bueno, sin dejar de pasarlo mal. Bueno, en la primera parte creo que el partido ha estado muy igualado, es decir, nosotros hemos tenido ocasiones, ellos también, al final ellos son un muy buen equipo, ya lo he dicho y lo dije durante la semana, un equipo que se merece mucho más de lo que tiene, muchísimo más, con jugadores, muy buenos jugadores, y que deberían tener muchísimos más puntos, pero bueno, están teniendo un problema a la hora de materializar las ocasiones. La primera parte de los puntos quizá ellos un poquito mejor, alguna más clara, y en la segunda parte es verdad que hemos hecho un par de ajustes que nos han venido espectacular, porque es verdad que en la segunda parte ellos han dejado de tener ese pequeño dominio que estaban teniendo en algunas situaciones de la primera, les hemos dificultado más sus espacios de progresión y nosotros hemos ido ganando un poquito más de terreno con balón. A raíz de ahí yo creo que también de esa insistencia, de ese ir ganando un poquito de dominio ha llegado nuestro gol y bueno, la verdad que luego creo que lo más importante es que hemos sido capaces de defender con mucha agresividad. Muchas bajas en el equipo de hoy, casi bueno. Habría que recomponer casi del todo, ¿no? Ni Jacques Bayo, había faltas también en la medular, atrás ni Keco Evia ni Cedenilla, bueno, casi... Bueno, era reconocible, pero con muchos cambios. Bueno, es que ya no son bajas para mí, o sea, que ya lo sabéis, desde hace mucho tiempo, no sé si por suerte o por desgracia, para al final llegar a juntarnos más aún, pues venimos teniendo bajas, o por lo menos al menos cada fin de semana 2, 3 jugadores que por sanción, lesión, etcétera, no pueden competir, pero nosotros es que eso no nos importa, no nos preocupa. No está un jugador, sale otro. Y hoy no está Cede y sale Juanpe ahí al lateral izquierdo, no está Keco y Samba va de central. No está Bayo y está Mikel y Chus arriba, o sea que somos un equipo y al final no importa quién no esté, que el que salga al campo va a estar a un nivel altísimo. Importantes los puntos de hoy, pero ya pensando en Corusio, es que esto no para, míster. Sin los de hoy, evidentemente los de Corusio hubiesen sido todavía más importantes, pero con los de hoy siguen siendo muy importantes todo lo que viene. Sí, ya está. Cada fin de semana es una final para nosotros. Vamos a darnos ahora unas horitas para disfrutar en el viaje de vuelta, para saborear esta victoria, que al final es una victoria muy complicada y es importante también vivir este presente tan bonito que estamos viviendo y a partir de, pues eso, desde que lleguemos a Langreo, a pensar ya en la siguiente final, a disfrutarla y que el ritmo no pare. A ver si se recupera alguien. Bueno, sí, los que ojalá por al final tener más jugadores, que siempre para mí, para el nivel de la competitividad en los entrenamientos es mejor para el grupo, pero independientemente de los que estén el sábado que viene frente al Coruso, el equipo va a salir a morder, a morir y a volver a disputar otra final. Pues una alegría para todos estos que vinieron aquí, ¿eh? Sí, no, ha sido increíble, ha sido espectacular. Además, mucha más gente que el día del Laredo, que es el día que recuerdo que luego nos hicimos una foto allí todos juntos, y hoy ha sido increíble porque es que parecía que éramos locales, es decir, la sensación ha sido chulísima y desde el minuto 1 la verdad que se agradece muchísimo. Ya en Ganzábal viene siendo espectacular el ambiente que estamos viviendo en los últimos partidos y como he dicho otras veces, la comunión entre la afición y el equipo ya es una realidad y ya va a ir de aquí hasta el final, pase lo que pase. Pues que así sea. Enhorabuena. Gracias.